Cambia esa palabra. E incluso llegué a pensar que si el Señor no me lo hubiese dado tan tarde, yo lo hubiese cambiado con el predicado esta mañana para no predicar lo que voy a predicar. Pero ya era demasiado tarde y no podía decir a otro hermano que predicara en mi lugar. Entonces me tocó sí o sí. También me gusta decir siempre que nuestra predicación no tiene nada que ver con información que nosotros podemos tener con la vida de alguien. Simplemente es lo que Dios quiere hablar a su iglesia. Y no hace mucho le dije que yo estaba comprometido con el Señor en decir siempre lo que Él me mandara. Y entonces no podemos huir a nuestras promesas cuando prometemos algo al Señor. Así que, Toñito, pone el título, por favor. ¿Cómo está tu altar? En estos días nosotros estamos viviendo días verdaderamente difíciles porque son los últimos días, porque son días donde han surgido muchísimos maestros, personas muy sabias, y ha dado mala información al pueblo de Dios en cuanto a la adoración, en cuanto a la exaltación, en cuanto a la ofrenda que nosotros damos en general. Y es verdad que cuando nosotros hablamos de este tema tenemos que ir al Viejo Testamento, porque ahí es donde nosotros vamos a tener un referente que apuntaría a nuestros días, que es cuando Dios trabajaría sobre altares de carne y hueso. Y por eso el apóstol Pablo dice allá en el capítulo 12, versículos 1 y 2 del libro de Romanos, por favor, nos enseña que nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El apóstol Pablo dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Cuando yo leo ese versículo, si yo tengo que presentarme como sacrificio y al mismo tiempo ser el altar de Dios en esta tierra, yo entiendo que lo que el apóstol Pablo está diciendo, que el Señor no acepta cualquier sacrificio. Porque lo dice, hermano. Porque tiene que ser aceptable a Dios. Y si es aceptable a Dios, no es cualquier cosa. No es de cualquier manera. Porque lo que dice antes de aceptable es que debe de ser santo, debe de ser separado, debe de ser especial, debe de ser único y exclusivo. ¿Por qué esto, hermano? Porque la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios santo, 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 exclusivo, exclusivo y exclusivo. Pero los años fueron avanzando y muchos han perdido la línea y han creído que a Dios se le puede dar cualquier cosa. Hemos dicho que el viejo es figura de lo nuevo, ¿verdad que sí? Pues cuando uno iba a llevar la ofrenda de sacrificio que debería ser puesta sobre el altar, si fuera animal debería de ser el primero de su madre, debería de ser el primogénito. Segundo, no debería tener defecto alguno. ¿Por qué nosotros creemos en este día que nosotros podemos traer para ofrecer a Dios cualquier ofrenda? Y por norma general, traemos lo que nos sobra.
Y por norma general traemos para ofrecer a Dios aquello que nosotros lo despreciamos. Y el Señor dice por medio del apóstol Pablo lo siguiente: presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, para que sean aceptables a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, cuando nosotros leemos las Escrituras, y las Escrituras nos colocan unos parámetros donde nosotros debemos de mirar para cuando vayamos a la presencia de Dios, el raciocinio te diga, lo debes de hacer de esta siguiente manera, no de cualquier manera. Dios no ha cambiado. Dios no anda recibiendo el resto de nadie, porque Él le ha dado lo mejor para que tú y yo pudiéramos estar en su presencia. Porque Dios no ha dado cualquier cosa, dice, ha dado su único Hijo. Entonces, nosotros debemos de tener un raciocinio dominado por la palabra de Dios, porque a lo largo de los años la iglesia perdió principios, la iglesia ha dejado de lado enseñanza, la iglesia ha relegado a Dios a una segunda posición y a una tercera y una cuarta posición. Sin embargo, Dios debe de ser lo primero en nuestra vida. Y debemos adorar al Señor con todo nuestro corazón. Si nosotros vemos el versículo 2 de ese mismo capítulo, el apóstol Pablo va a decir: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Ustedes me perdonan, tengo la boca seca. Si yo te preguntara en esta mañana, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Lo sabrías responder? ¿Lo respondería con sinceridad? Porque la voluntad de Dios en cuanto a lo que es bueno, aceptable y entonces no es cualquier cosa. Andamos engañados. Hoy nos han dicho por ahí, a muchos de nosotros, que a Dios solo le importa el corazón. A Dios le importa el corazón, a Dios le importa tu brazo, a Dios le importa tu pierna, a Dios le importa todo, porque todo es de Él y para Él. Pero el pasar de los años y conversaciones extrañas que nosotros hemos podido tenerla por ahí, perdimos el sentido de que Dios entregó su Hijo en la cruz del Calvario para ser nosotros santos y conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo era perfecto. Y no estamos hablando en cuanto a que nosotros no cometamos errores, porque ser perfecto en este contexto que yo quiero decirle en esta mañana es lo siguiente: es reconocer cuando te equivocas, confesar tu pecado al Señor y arreglar tu vida con Dios. Porque a veces nosotros pensamos que convenía que a la iglesia levantar las manos, cantar, me van a perdonar, pero se la voy a decir toda. Derramar lágrimas, sentir el corazón palpitar más fuerte, tocar las palmas, dar diezmos y dar ofrenda, ya eso el Señor se ha conformado con esto. Y la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no nos desechará. Pero si tu corazón, tú haces todo lo que he dicho, pero si hay soberbia en tu corazón, Dios te humillará. Porque dice que a los humildes el Señor lo exalta, pero al soberbio lo humilla. Por lo tanto, esto de que nosotros pensemos que el Señor
se conforma con cualquier cosa. Eso no es así. Y voy a decirles más en esta mañana. A veces nosotros pensamos que nosotros venimos aquí, hoy recibí, y nosotros deberíamos haber venido hoy dar. Nuestro culto hoy debe ser el resultado de nuestra intimidad con Dios durante la semana. Un cristiano no es cristiano en la iglesia. Un cristiano es cristiano en su casa, es cristiano en el trabajo, es cristiano entre los amigos, es cristiano en la calle, es cristiano allá donde vaya y pise la planta de su pie, él es cristiano. Entonces cuando él llega aquí el domingo, él viene con toda la fuerza, con todo el calor para decir: glorificado sea el nombre de mi Señor, el que entregó su vida en la cruz de Calvario, el que resucitó el tercer día, el que volverá para buscar a su iglesia, el que le levanta, el que me fortalece, el que da vida y el que transforma, porque el evangelio sigue haciendo eso mismo. Pero muchos están predicando el evangelio que no transforma. Venga como estás y siga como está. Pero todos los que vienen a Cristo son transformados por el poder de su palabra y entiende que debe de traer una ofrenda especial al Señor todos los días, porque Dios entregó en la cruz del Calvario su único Hijo. Y no dependía de ninguna de nuestras obras de justicia, sino porque Él, de su voluntad, lo dio. Pero a veces inadecuadamente o neciamente pensamos que todo va bien. Pero hay ofrenda que no es agradable al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque yo, mirando y pensando en este mensaje, para que la ofrenda, para que se pueda ofrendar, para que se pueda, en el Antiguo Testamento, se pudiera presentar ofrenda, primero debería haber un altar que estuviera preparado adecuadamente. Los que leen Biblia saben de esto. No era cualquier cosa, no era llegar allí, colocar 3 piedras y ya estaba. Tenía que colocar las piedras adecuadamente para luego ofrecer sacrificio por los pecados. Porque ¿de qué vale ofrecer sacrificio si no hay arrepentimiento? Entonces lo primero que debería de hacer era ofrecer por el pecado y después la ofrenda que era para glorificar al nombre del Señor. Por eso he colocado el título: ¿Cómo está tu altar? Porque parece que nada de eso tiene importancia porque está en el Viejo Testamento, pero el Viejo Testamento estaba indicando el Nuevo y cómo nosotros deberíamos comportar, con la excepción de que Cristo hizo el sacrificio una vez por siempre. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Entonces, en cuanto al pecado, yo debo de ir a Cristo, pero en cuanto al orden, yo debo de obedecer el orden de la palabra de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente al pueblo de Israel: ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y el pecado con conyundas, correas de carretas. A veces nosotros tenemos el pecado tan bien acomodado que no nos damos cuenta de que el Señor lo sabe todas las cosas. No lo sabe nadie, pero Dios lo sabe. Entonces, cuando tú presentas tu ofrenda, tú crees que tu ofrenda va a ser recibida como la de los demás, pero la Biblia dice que hay una ofrenda que el Señor no la recibe. Por eso dijo: y Dios recibió la ofrenda de Abel con agrado. No solo la ofrenda, también recibió a Abel. Pone Génesis capítulo 4, versículo 4, para que nosotros podamos leer.
También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Es decir, trajo lo mejor. Y el Señor miró con agrado ¿a quién? Y luego miró con agrado a Abel y luego su ofrenda. No es tu ofrenda, porque Dios no es corrupto, sepa de esto. Los corruptos te mirarán siempre de acuerdo a lo que tú pagas. Dios no es corrupto. Dios primero miró a Abel. Dios primero conoció a Abel. Dios primero miró el corazón de Abel. Dios primero miró la vida de Abel y después aceptó su ofrenda. Le fue agradable. Tú no compras el Señor ni con dinero, ni con linda voz, ni con lindos talentos, porque hasta eso lo da el Señor. Y a veces nosotros estamos equivocados. Porque nosotros estamos viviendo un mundo donde en muchos altares hay fuego, pero hay fuego extraño. Y si hay fuego extraño, lo que va a suceder no es vida, sino que atraerá muerte. Porque eso pasaron a los hijos de Aarón. La Biblia dice que ellos pusieron fuego extraño y Dios cobró de ellos. Pero parece que en ese tiempo el Señor que nosotros tenemos dejó de ser justo, dejó de ser santo, dejó de ser poderoso. Pero eso es mentira del diablo, ¿vale? Él sigue siendo santo, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo Señor, Él sigue siendo Dios por todo siempre. Tengamos cuidado cómo nosotros estamos llevando este asunto. Debemos de entender en este día que nadie quedará impune, aunque todo parezca bien atado. Esta semana escuché una frase que me llamó bastante atención, que me hablaba de las máscaras. Y tener máscara es vivir de apariencia. Es decir, que es lo que no es. Es decir, que siento lo que no siento. El Señor no nos ha llamado para vivir de apariencia. ¿Sabe cuál es el problema de vivir de apariencia? Que cuando yo les digo a ustedes que el Señor está en este lugar, tu corazón dudará, porque tú no puedes sentir realmente su presencia. Y el Señor está en este lugar. Pero a veces vivir de apariencia causa estas cosas. Causa desánimo, desaliento. Termina creyéndole una mentira, porque la mentira lo puedes ver con tus ojos. Porque en la mentira tú puedes servir de cualquier manera. Porque en la mentira dirán que tu adoración es aceptable, pero te voy a decir algo, no pasarás de este techo. Pero cuando alguien tiene la vida en el altar de Dios y ofrece ofrenda, dice que llega a las narinas de Dios como olor fragante y su presencia desciende y cambia todo. Porque cuando hay presencia de Dios, las cosas son distintas. Se siente distinto, se vive distinto, se cultúa distinto, se ofrenda distinto, porque lo está haciendo movido por la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es algo especial. Y yo no quiero vivir sin la presencia de Dios. No quiero andar sin la presencia de Dios. No quiero abrir mis labios y decir cosas
sin la presencia de Dios. Pero primero hay que conocer la presencia. Primero hay que tener la presencia de Dios. Hay una canción que conozco que dice que quien ya ha probado de la presencia de Dios no puede jamás vivir sin ella. Y cuando uno ha tenido la presencia de Dios y se aleja un poquito, uno siente que es necesario regresar donde está la presencia de Dios. Yo te dije que Dios no era corrupto. No es tu ofrenda que va a mover el corazón de Dios. Es como tú ofrendas a Dios. Porque a veces nos impresionamos con la cantidad, pero Dios está interesado en calidad. Y por eso esa palabra hoy. Dios no recibe ofrenda en altares que están desarmados, que están desordenados. Entonces, primero ordenemos nuestro altar. Segundo, traigamos una ofrenda de arrepentimiento, pero arrepentimiento genuino. Porque arrepentimiento genuino lo que dice es que hay cambio de conducta, ¿verdad? Segundo, entonces haga ofrenda de adoración y alabanza a Dios, y eso llegará al trono de la gracia de Dios, y su presencia descenderá de verdad sobre su vida. Porque de lo contrario, lo que estás haciendo es vivir de apariencia. Por lo tanto, aunque haya altares y ofrendas sobre estos altares, Dios no mirará con agrado y no recibirá ofrenda sobre un altar desordenado, porque sobre el altar se ofrenda para la expiación de pecado y se ofrenda también para la exaltación y la alabanza del nombre del Señor. Pero las ofrendas, antes de ser presentadas, necesita que el altar esté en orden. Y como he dicho a un principio, el ceremonial ha cambiado después de la muerte de Cristo, pero el orden sigue vigente. Si hay pecado, arregla tu altar para luego presentar tu ofrenda. Mateo 5, 23, 24 nos enseña que si nosotros venimos al altar a poner nuestra ofrenda y allí nos acordamos que hay alguien que tiene algo en contra mía, yo debo de dejar mi ofrenda, arreglar con mi hermano y luego venir y presentar la ofrenda. ¿Y quién nos ha hecho creer que Dios va a aceptar mi ofrenda estando en pecado? Que me va a aceptar mi ofrenda sin reconciliación, sin arrepentimiento, sin santificación. Puede cantar bonito, puede tocar bienísimo, puede dar limosna, puede visitar a los enfermos, puede ayunar, puede orar efusivamente, puede diezmar, ofrendar y hasta predicar. Si tu vida no está en el altar ordenado, tu ofrenda no será vista con agrado. Por muy bien atado que tenga las cosas, por muy oculto que esté el pecado a los ojos de los hombres, no lo está del Señor, y cuando Él quiera lo descubre. Así que arregla tu altar antes que llegue el gran y temible día y escuches, nunca te conocí. Eso sí será triste. Paremos un momentito aquí y pensemos. Jesucristo, cuando habla de esto, habla de gente que oraba, que echaba fuera demonios, pero no era conocido del Señor. Y llegaron entusiasmados, y cuando llegaron allí el Señor dice, no, para atrás, aquí no es tu lugar. Yo a ustedes no los conozco, aquí ustedes no entran. Caminá. Y le dio orden, echadlo a las tinieblas exteriores. Ese será el día más terrible para muchísima gente que ha creído durante muchísimo tiempo
que no ha arreglado su vida, que ha frecuentado iglesia, que ha orado, que ha hecho y acontecido, pero su altar estaba desordenado y sus ofrendas no fueron aceptas. Y en aquel día el Señor dirá, a ti no te conozco. ¿Cómo que te quedará la cara ese día? ¿Cómo nos quedaremos si nosotros no tomamos en serio la palabra de Dios? Si nosotros no arreglamos nuestra vida. Si nosotros no presentamos a Dios nuestra vida como sacrificio vivo, santo y que sea agradable, aceptable a Dios. ¿Será que ser cristiano para nosotros es tradicionalismo? Para seguir siendo tradicional, seguía en tu antigua religión, en tu vieja religión. Cristo no es religión, Cristo es vida, es estilo de vida. Tener a Cristo es que se nos caiga toda la máscara y vea los pecadores que somos, los miserables que somos, pero también mostrar al mundo que bueno es Dios, porque aún siendo miserable, Él nos extendió las manos y nos rescató. Pero nos rescató para ser representantes de su reino. Nos llamó y nos rescató para que nosotros anunciáramos las buenas nuevas de salvación. Nos rescató y nos llamó para que nosotros tuviéramos novedad de vida y fuéramos diferentes. Y por eso, que cuando el Señor me da esa palabra, yo no lo quería hablar. Porque lo que estoy predicando hoy no es agradable a los oídos de nadie. No está pasando la mano sobre el ego de nadie en esta mañana. Pero el Señor está hablando alto y claro, arregla tu vida. Pero arregla tu ya, lo más pronto. No para mañana, para hoy. Ponle en orden tu altar. Hemos venido a este lugar hoy a presentar ofrendas de alabanza y adoración al Señor, pero que sea aceptable a Dios. ¿La tuya lo fue en esa mañana? La palabra de Dios nos dice que debemos ser racionales y verificar cuál es la voluntad de Él. Por lo tanto, en esta mañana, queridos, quiero recordarles que si el Señor nos está hablando de esa manera, algo no va bien. Ese es lo primero. Segundo, hay un dicho por ahí que dice que quien avisa no es traidor, ¿verdad que sí? Y dice, el que no oye consejo, oye pobrecito. Por lo tanto, hoy el Señor nos está hablando desde esos tres principios. ¿Por qué? Porque yo he dicho que el Señor no es corrupto. Él no se va a dejar comprar por nada. Él sigue siendo justo, Él sigue siendo santo y Él quiere una iglesia que sea sin mancha y sin arruga. Y nosotros estamos hablando a cada momento que Cristo viene a buscar a su iglesia y es verdad, ya llevamos 2000 años diciendo. Porque desde que Cristo fue, la iglesia está comprometida con su regreso, está preparada como novia, bien arreglada, para esperando su regreso. Pero para muchos el Señor tarda. Pero el apóstol Pedro, si no me falta la memoria, cuando dice que aunque algunos lo tienen por tardanza, eso no es tardanza, eso es misericordia, porque Dios está dando oportunidad a aquellos que habrán de ser salvos. Entonces hoy es tu día para arreglarte con el Señor. No es conmigo. Yo te acepto como tú eres.
te respeto como tú eres, aunque en muchas de las ocasiones no comparto contigo tu vida, tu estilo de vida no comparto, porque yo quiero compartir el estilo de vida de Cristo, entonces vamos en algún momento a chocar. Pero el problema es que yo no soy importante aquí, lo importante es Cristo. Yo no soy el importante, yo solo soy el mensajero. Si el mensaje no te guste, no mate al mensajero, reclama al dueño del mensaje. Porque es mucho más fácil atacar al mensajero. Pero pelea con el dueño del mensaje. También te voy a decir, no vas a ganar, vas a salir perdiendo. Pero si el Señor te trajo hoy aquí y no anda en condiciones adecuadas, entonces, por favor, voy a hacer como el apóstol Pablo en Romanos 12. Os ruego por las misericordias de Dios, arregle tu altar. Porque Dios no anda recibiendo tu ofrenda. Está quemando incienso para nada. Elías, cuando fue al Monte Carmelo, cuando le tocó el momento de colocar la ofrenda sobre el altar, lo primero que hizo fue arreglar el altar. Después colocó la ofrenda y después hizo lo que hizo. Cuando el altar está arreglado y la ofrenda es agradable a Dios, entonces puede echar tierra, agua alrededor. Y en gran cantidad, y no hace falta ni mechero, solo clama al Señor y el fuego desciende y consume hasta el agua, porque no hay nada que puede con Dios. Y aunque te sea cómodo, y aunque no te guste escuchar ese tipo de mensaje, aunque lo crea que ese mensaje está pasado de moda, no pasa nada. Eso fue la palabra que el Señor me lo dio esta mañana. Yo no sé tú, pero yo quiero su presencia. Yo no sé tú, pero yo voy a arreglar mi altar para tenerlo bien arregladito. Yo no sé tú, pero yo quiero ser agradable a Dios y quiero que Él reciba mi ofrenda. Porque ese mensaje no es solo para ti, es para el pastor también. Porque algunos por ahí piensan que el pastor no tiene que arreglar el altar y se equivoca. El pastor tiene que arreglar el altar. Es el primero que tiene que tener el altar en orden, si no Dios no le da palabra. Y yo estoy seguro segurísimo que esa palabra no viene de mí. ¿Por qué, pastor? Porque yo resistí esa palabra. Yo no quería predicar esto. Yo hice varios planteamientos. Ayer, por la noche, cuando yo ya tuve claro el mensaje, yo fui donde estaba María en el cuarto y le dije, no quiero predicar mañana. Y me dijo, ¿por qué? Yo digo, el mensaje no es agradable. Pero es agradable hoy ese mensaje si nosotros pensamos que Dios solo corrige a los hijos. Es agradable esa corrección si nosotros entendemos que el Señor solo habla con aquel a quien Él le ha aceptado. Y ningún padre quiere que hijos se pierdan o cometan errores. Por eso los padres colocamos límites. Por eso Dios coloca límites a nuestra vida. Y por eso el Señor nos dice hoy, para que yo acepte tu ofrenda, arregla tu altar. Arregla tu vida. Vuelve a tus principios donde yo aceptaba tus ofrendas. Donde yo descendía
con gloria y poder sobre tu vida, donde tú, cuando salías de mi casa, salías lleno, regocijado, donde durante la semana tenías deseo de venir a adorar y exaltar mi nombre, pero ahora eso no te pasa. Y no te pasa porque la presencia de Dios no está siendo efectiva en tu vida. Cuando ponme el libro de Josué capítulo 7, versículo 12. Josué capítulo 7, versículo 12. El Señor da una palabra a Josué porque a causa de Acán, que tenía su pecado escondido debajo de la tierra, entonces Josué reclama al Señor: ¿por qué perdimos la guerra? ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Entonces el Señor da una palabra a Josué y dice: no puede pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos, vuelven la espada delante de sus enemigos, porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros, a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Y a veces nosotros nos equivocamos, pensamos que Dios ama más de lo que es justo. Y Dios es tan justo como ama. Y en la justicia de Dios no falta amor, pero en el amor de Dios no falta justicia. ¿Cómo es eso, hermano? La Biblia dice: el justo pagó por los injustos. La salvación no salió gratis. A nosotros sí, pero Cristo tuvo que pagar el precio. No se equivoque. Y costó precio de sangre, costó vida. Y cuando tu altar no está en orden, y cuando hay pecado en tu vida, no habrá presencia de Dios hasta que no saques el pecado de tu vida. Porque eso es lo que Dios le dice: no estaré más con vosotros, a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Dios no compagina lugar con el pecado. Si hay pecado y quieres presencia de Dios, lo que tienes que hacer es sacar el pecado de tu vida para que la presencia de Dios sea efectiva. Porque si no, vas a perder batalla tras batalla, aún creyendo que estás venciendo. Porque nuestra victoria es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque dice que en el día que nosotros nos presentemos delante del Señor, dice, se abrirá un libro. Y el que no sea hallado en el libro de la vida será condenado. ¿Dónde quiere pasar tu eternidad? Es cosa tuya. Si hay pecado, arráncalo, destrúyalo para que pueda haber presencia de Dios. Esto es lo que Dios está diciéndonos en esta mañana. Altar arreglado, ofrenda presentada,
presencia. Altar desordenado, ofrenda presentada y no hay presencia de Dios. Puede haber aplauso de hombres, puede haber golpecito de espalda, pero sin presencia de Dios no sirve nada. Ser cristiano, hermano, solo tiene significado si hay presencia de Dios, si su Espíritu Santo se está moviendo en nosotros. Sin presencia del Espíritu Santo, eso es otra diversión más, le digo. Porque yo sé lo que es vivir en la presencia de Dios y sé lo que es vivir fuera de la presencia de Dios. Lo sabe, pastorcillo, estuve casi 11 años fuera, apartado del Señor. Pero muchas de las veces nos apartamos de Dios estando dentro de la iglesia. Porque encubrimos e enterramos nuestro pecado para que nadie los vea, pero el Señor lo ve. Y entonces empezamos a tener un cristianismo tradicional, sin presencia de Dios. No tiene sentido nada de lo que yo hago. Y entonces el diablo estará contentísimo, porque el que anda encima del muro es del diablo, no es de Dios. Los hijos de Dios están dentro de su reino, están dentro de su rebaño, están dentro del redil, están ahí, escuchan la voz de su pastor y la conoce y lo sigue. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, en esta mañana este es el mensaje. ¿Quieres presencia de Dios? Arregla tu vida, arregla tu altar. Déjese de bobería. Dios no va a tener consideración contigo si no abandona tu pecado. Porque Dios es así. Yo tomo esa palabra y quiero terminar en esta mañana diciéndote lo siguiente: el pecado siempre trae consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. Por muy escondido que tú tengas, por muy oculto que tú tengas, el pecado traerá consecuencias. Así que en esta mañana yo quiero orar al Señor. Y quiero dejar ese consejo de Dios para ti. Esa palabra de hoy es un consejo de Dios. Es de los consejos que los hijos no nos gusta escuchar. Pero arregla tu vida o no voy más contigo, es lo que dijo. Yo no sé lo que tú quieres. Yo no sé cuál es tu deseo. Pero hemos cantado en esa mañana, yo siempre quiero estar contigo, no importa el precio. Y el precio es abandonar el pecado y buscar al Señor. Porque el que se arrepiente y va al Señor, Él no lo echa fuera, sino que lo recoge. También quiere que tú sepas de esto. Pero también quiere que sepas que si no arreglas tu vida, no hay trato. Su presencia no irá contigo. Ya es el momento de arreglar con el Señor. No voy a pedir que tú pases en esta mañana. No voy a decir que salga. No quiero hacer del árbol caído leña. Porque lo importante es que tu actitud esté acompañada de reconocimiento, que fue lo que Nehemías hizo al principio cuando hemos hablado, ¿verdad? Nehemías, cuando recibió la noticia, él no se lamentó
Él no culpó a Dios de que su pueblo había sido destruido. Es lo que dijo el Señor: la destrucción vino por culpa de nuestra desobediencia. Perdona porque hemos sido desobedientes. Perdona, Señor, porque nosotros hemos pasado de ti 1 kilo. Y esa debe ser nuestra actitud en esta mañana, si debemos arreglar nuestra vida con el Señor. Debe de reconocer y decir: Señor, hasta hoy he pasado esa temporada y he pasado de todo, pero tú hoy me has tirado en la oreja, me has dado latigazo, me has pegado coscorrón, has hecho con todo con esa palabra, pero lo has hecho porque me ama y yo reconozco que yo soy culpable. Pero quiero pedirte perdón. Lávame, renuévame, purifícame. Porque hemos hablado de la máscara. De nadie vale pasar aquí delante para que oremos por ti si no hay disposición en tu corazón. Si no has sido contritado, si no estás quebrantado delante de Dios y si no reconoces que Dios está hablando contigo, sino que estás pensando que el pastor lo está diciendo esa mañana porque conoce tu vida. Por eso que ahí mismo es el lugar donde tú tienes la oportunidad de arreglarte con Dios. Pero arréglate ya, corre. Si hoy oírdes la voz del Espíritu Santo, no endurezcas vuestro corazón. Y el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Santo, 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 Señor. Santo Señor. Rama suri mi canta la basei que mi anda la basa. Krimaraha sui bike. Señor, ten misericordia. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a orar al Señor. Y declaremos al Señor: Señor, tu presencia vale mucho más. Yo quiero estar contigo. Yo estoy dispuesto, Señor, a dejar mi pecado. Yo estoy dispuesto a sacarlo de mi vida con tu ayuda, porque yo quiero tu presencia. Yo quiero que allá donde yo vaya, tu presencia vaya conmigo. ¿Quieres que se quede? ¿Quieres que te acompañe? Como la tsunamita dice: Señor, vive aquí, toma el control. ¿Cuánto tiempo no has invitado al Señor que se mueva en tu vida y en tu corazón? ¿Hace cuánto tú nos dices al Señor: quédate, Señor, vive aquí?
Bendito sea el nombre del Señor. Díselo ahora. Invítalo. Quiero que te vayas. Quiero que te quedes. Prepararé un aposento para ti. Mi amado, yo soy la suya amiga que te dice Dile, mi amado. mi amado, todo lo que Jesús preparado para ti. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra. Día tras día, la presencia de Dios. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Día tras día, la presencia del Señor se hará presente, se abandona, se presenta. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Quebranta esta mañana, Señor, los corazones. Transforma vida en esta mañana, Señor. Reciba, Señor, corazones quebrantados. Rompe cadenas de la mentira, del engaño. Rompe, Señor, toda cadena, Señor, de vivir de apariencia. Desciende tu poder y tu gracia sobre nuestras vidas, para que conozcamos, Señor, qué rico, qué maravilloso es estar su presencia en nuestras vidas. Cambia, Señor, completamente el panorama de nuestra vida cristiana. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra.
Aleluya. Padre, presentamos nuestra vida delante de ti. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Señor misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu justicia. Señor, te estamos pidiendo en este tiempo que tú avives tu iglesia. Estamos pidiendo, Señor, en este tiempo, Señor, que tú levantes a los caídos. Estamos pidiendo, Señor, en este momento, Señor, que tú traigas consuelo a las vidas, Señor, que necesitan consuelo. Estamos pidiendo, Señor, en esta mañana que tú abraces al que necesita abrazo. Estamos pidiendo, Señor, que tú, oh Padre, tome por la mano derecha y haga, Señor, permanecer en mí. Aleluya. Porque hemos entendido, Señor, en este tiempo que nosotros no queremos otra cosa que tu presencia. Queremos tu presencia hoy domingo en este lugar. Queremos tu presencia mañana, Señor, lunes, cuando estemos en el trabajo, cuando estemos en nuestras casas, cuando estemos caminando por la calle, Señor. Queremos tu presencia, Señor. Queremos tu presencia, Señor. El domingo cuando regresemos, Señor, moviéndose en nosotros en este lugar. Queremos tu presencia. Y que estemos tan llenos de ti, Señor, que sin palabras, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo puedan notar algo distinto y puedan, Señor, desear conocer. Solo quiero estar contigo. Que no hay lugar mejor que tu presencia. Que no hay nada mejor que sentir. Que no hay nada mejor que adorar. Que no hay nada mejor que ofrecer sacrificio que desea. Bendito sea Dios. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Aleluya. Una y otra vez. Gracias, Señor. Una vez más. Y no te vayas. Permanece con nosotros, Señor. Todos los días. Ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús te pedimos, Señor, en esta mañana. En nombre de Jesús, Señor. Que la culpa sea sustituida, Señor, en esta mañana por el perdón. Que la culpa sea sustituida por el perdón. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor.
conduciendo. Hazlo como tú quieras, Señor, en esta mañana. O sé que aún tú estás trabajando en este lugar. Sé que tú te estás moviendo, Señor, en esta mañana. De manera distinta, diferente. Y esta casa es tuya. Y aquí están tus hijos. Hazlo como tú quieras. Resucita, Señor, en esta mañana, Señor. Esperanza. Resucita, Señor, en esta mañana. Hoy es tu oportunidad. Sumérgete. Resurge. Levanta. Aleluya. Hoy es tu día. Esta es la casa. Este es el lugar. Ese es el momento. Este es el día. Bendito sea el nombre del Señor. Levanta y anda. Aleluya. Bendito sea el nombre. Aleluya.